impedancia, y el resultado es un archivo .lis que contiene información sobre la impedancia de cortocircuito y el flujo de potencia reactiva de la línea en circuito abierto. Caso de estudio. Los efectos del acoplamiento electrostático y magnético de líneas energizadas a objetos paralelos a estas, como cercas, o líneas desenergizadas, son problemas importantes de seguridad. El caso de estudio planteado en el MTP Theory Book, sección 4.1.2.4, aborda el caso de una cerca que corre paralela a una línea de transmisión. La línea de transmisión se modela a partir de un circuito pi equivalente, lo cual es apropiado al tratarse de una línea eléctricamente corta, como es en este caso, y la cerca se modelará simplemente tratándola como un cuarto conductor de fase. En la imagen se presentan los datos de configuración geométrica de los conductores y sus respectivos parámetros, como resistencia y reactancia. Para la línea de transmisión se tiene una resistencia interna de 0.348 ohmios por kilómetro. Su reactancia propia fue medida y arrojó un valor de 0.4755 ohmios por kilómetro a 60 Hz. El diámetro del conductor es 12.7 milímetros. La frecuencia es 60 Hz. La cerca se modela con una resistencia interna de 1.802 ohmios por kilómetro, como un conductor sólido, el cual tiene un diámetro de 4.064 milímetros. La longitud de la cerca es de 2 kilómetros. Con base en la representación trifásica del circuito binominal, las matrices de impedancia serie y capacitancia shunt se han calculado por medio de las siguientes ecuaciones. Los resultados obtenidos para la matriz de impedancia serie se presentan en ohmios por unidad de longitud, en este caso ohmios por kilómetro, y la matriz de capacitancias por fase se presenta en nanofaradios por kilómetro. Simulaciones. Caso número 1. Asumir que la cerca se encuentra aislada en los postes y no se encuentra aterrizada en ningún lugar de su extensión. Para encontrar el voltaje que aparece en la cerca debido al acople capacitivo, simplemente conecte fuente de voltaje a las fases 1, 2, 3 en el extremo emisor y deje las fases 1, 2, 3 en el extremo receptor junto con la fase 4, la cerca, con sus terminales abiertos. Tomando una fuente de voltaje de 345 kV, RMS, línea a línea, el voltaje que se induce en la cerca es aproximadamente 3,97 kV. Caso número 2. Si la fase 1 se fue a potencial 0 debido a una falla fase tierra, con las fases 2 y 3 aún con su voltaje nominal de 345 sobre raíz de 3 kV, entonces el voltaje inducido en la cerca se incrementa a 6,84 kV. Estas respuestas son prácticamente independientes de la longitud de la cerca. Caso número 3. Asumir que la cerca de 2 km está puesta a tierra en su extremo emisor y que en su extremo receptor tiene sus terminales abiertos. Encontrar el voltaje que se induce en la cerca debido a una corriente de carga de 1 kA RMS. Para simular la corriente por las fases 1, 2, 3, en el extremo emisor se debe poner una fuente de voltaje simétrica en el extremo receptor. El voltaje inducido sobre la cerca en el extremo receptor será de 0.043 kV. Caso número 4. Si la corriente I1 por la fase 1 cambia a 10 kA y las corrientes de la fase 2 y 3 son igual a 0 amperios para simular una falla fase tierra, el voltaje que se induce en la cerca se incrementa hasta 6,442 kV. Para la misma corriente de falla del caso anterior, la corriente en la cerca será de 1,526 kA si la cerca está aterrizada en ambos extremos, es decir, el emisor y el receptor. A continuación, se procede a modelar la línea haciendo uso del software ATP Draw. Como podemos ver en la presentación, debemos de dar clic derecho sobre la ventana de circuito. Acá se despliega el menú de opciones. Entonces se escoge la opción Lines Cables. Dentro de esta opción escogemos la opción LCC Template. Inmediatamente se genera un icono de color rojo que aparece en la ventana de circuito. Al hacer clic derecho sobre este, se procede a ingresar los datos para hacer el modelamiento de la línea de transmisión. El usuario procede a hacer el ingreso de los datos de la línea. Primero se debe ingresar el nombre con el cual se va a guardar el archivo. Al marcar la opción Template significa que este archivo que se está construyendo servirá como plantilla y podrá ser llamado para posteriores simulaciones. El número de fases del sistema.
El número de fases del sistema en este caso es 4. Además de tener las 3 fases que componen la línea de transmisión, el conductor de la cerca se modelará como una cuarta fase. Se escoge el tipo de sistema. En este caso es una línea de transmisión aérea, por lo cual se deja en overhead line. Luego se procede a marcar la opción transpose si la línea es transpuesta, o Eurobundling si hay que modelar conductores en AS. Al marcar la opción Skin Effect, se le pide al ATP que calcule los parámetros AC, por lo cual se deben ingresar los parámetros DC de resistencia y se debe ingresar los parámetros radio interior y radio exterior del conductor. En este caso, el EMTP Theory Book nos está entregando el parámetro de resistencia AC del conductor y nos está entregando la reactancia propia del circuito calculada a 60 Hz, por lo cual no es necesario marcar la opción Skin Effect. Se marca la opción Units Metric para que las unidades queden en el sistema métrico. En los datos de estándar DARA, la resistividad del terreno se tomará de 100 ohms por metro, la cual es una buena resistividad para hacer cálculos en estado estacionario. La frecuencia del sistema será de 60 Hz y la longitud de la línea de transmisión será de 1 km. Como esta será la plantilla, entonces la longitud se podrá modificar una vez se monten los casos de estudio. El modelo a trabajar, por tratarse de una línea que es eléctricamente corta y se realizará un estudio en estado estacionario, se trabajará con el modelo P. Luego se marca la opción Printed Output. Allí marcamos que nos entregue la matriz de impedancias por fase de cada uno de los conductores, la matriz Z. Y en cuanto a la matriz de capacitancias, marcamos la matriz de capacitancias por fase de cada uno de los conductores. A continuación se procede a la ventana DARA. En la ventana DARA se debe ingresar el número de conductores, además de los parámetros físicos y geométricos de la línea de transmisión. En este caso se debe ingresar el parámetro reactancia. Esta reactancia es la reactancia propia del conductor calculada a 1 metro de separación. El EMTP Theory Book nos dice que para el conductor de fase esta reactancia será de 0.4755 ohms por kilómetro, y para el conductor que modelará la cerca nos entrega el diámetro del conductor y especifican que se trata de un conductor sólido. Estos datos son suficientes para calcular la reactancia propia de este conductor, la cual se calcula a partir de la siguiente ecuación. Al evaluar la expresión para el diámetro del conductor que modela la cerca, se obtiene que la reactancia propia del conductor a 1 metro de separación es de 0.4862 ohms por kilómetro. Luego se procede a ingresar el radio exterior, tanto para los conductores de fase como para el conductor que modelará la cerca. Se ingresa también el parámetro resist, que es la resistencia en ohms por kilómetro en AC de cada uno de los conductores. Luego, en los parámetros ORIS, VTower y VMID, se debe ingresar la configuración geométrica de la línea. Recordar que esta configuración geométrica se debe hacer escogiendo un sistema de ejes coordenados como el que se explicó en la presentación. Una vez se hayan ingresado los parámetros físicos y geométricos del sistema a modelar, podemos hacer clic en la opción View. En esta opción se presenta la distribución física de los conductores de fase y del conductor que modelará la cerca. Al marcar en la opción View la opción Numbering, podemos ver cada uno de los conductores. Los conductores 1, 2, 3 son para los conductores de fase de la línea de transmisión y el conductor de 4 es el conductor que estará modelando la cerca. Podemos hacer zoom sobre estos para poder apreciarlos un poco mejor. También podemos marcar el eje de referencia.